Antes de empezar, me gustaría pedirles un pequeño favor. Estoy esforzándome mucho para alcanzar la marca de 1000 suscriptores, una cifra realmente significativa para mí. Por favor, pulsen el botón de suscribirse al canal. Solo un clic, pero es una motivación enorme para que siga haciendo videos. Muchas gracias. Leonardo Reyes se erguía en la cúspide de su mundo, un mundo meticulosamente construido de acero pulido, cristal y ambición despiadada. Como CEO de uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del país, era el amo de su universo. Hoy, ese universo se reducía al tamaño de un jardín impecablemente cuidado, donde estaba a punto de casarse con Paola Vargas. Paola era el complemento perfecto para su vida de belleza, riqueza y ambiciones tan agudas como las suyas. Su unión era una transacción, una sociedad de iguales, algo que ambos aceptaban plenamente. El amor era una variable desordenada e ineficiente para la que Leonardo no tenía ni tiempo ni ganas. Todo era perfecto. Los invitados, la flor y nata de la sociedad de la ciudad, susurraban con admiración. El sol brillaba como si lo hubieran encargado. Paola, con un vestido que valía más que un coche, parecía una estatua tallada en marfil y diamantes. Leonardo se ajustó la corbata, perfectamente anudada, sintiendo esa familiar sensación de control. Era otro proyecto llevado a la perfección. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Intercambiaron votos que sonaban más a cláusulas de contrato, y los sellaron con un beso que fue más una declaración pública que un acto de afecto. Al pasar a la recepción, Leonardo sintió que la última pizca de tensión se disipaba. Ahora podía relajarse, o eso creía. Fue entonces cuando la vio. Estaba parada en la entrada de la carpa de recepción, con un sencillo vestido azul marino que contrastaba con la ostentosa riqueza que la rodeaba. Sofía, su ex esposa, no la había visto en casi 7 años. Desde el día en que se fue, llevándose consigo todo el color de su vida en blanco y negro, la había invitado por un sentido del deber, un gesto frío y desapasionado para demostrar que estaba por encima del pasado. Nunca pensó que vendría. Su corazón, un órgano que casi había olvidado que tenía, latió con fuerza. La sorpresa dio paso rápidamente a la irritación. ¿Qué hacía ella allí? ¿Quería montar un escándalo? ¿Arruinar su día perfecto? Su nueva esposa, Paola, siguió su mirada, y su sonrisa se endureció. ¿Qué hace ella aquí?, siseó Paola. Su voz era aguda como un trozo de vidrio. La invité, respondió Leonardo, tratando de que su voz sonara indiferente. Pero no era eso lo que le llamaba la atención. No era solo Sofía. A su lado, agarrando firmemente su mano, había una niña pequeña. Tendría unos 6 años, con el pelo oscuro y rizado y unos grandes ojos serios que escrutaban a la multitud con desconfianza. Leonardo sintió una extraña opresión en la garganta. Dejó a Paola, ignorando sus protestas, y se dirigió hacia ellas. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al acercarse, Sofía levantó la barbilla. Su mirada era una mezcla de desafío y algo más que no podía descifrar. Sofía, dijo en voz baja, me sorprende que hayas venido. Bun, bun. Sofía. Su voz era más áspera de lo que pretendía. Me invitaste, respondió ella con sencillez. Pensé que deberías conocer a alguien. Su mirada se desvió hacia la niña, que ahora se escondía detrás de su pierna. Leonardo se agachó, intentando obligarse a una sonrisa cortés. Sintió las miradas de los invitados sobre él. ¿Y quién es esta pequeña dama?, preguntó. La niña solo se apretó más contra su madre. Es Claire, mi hija, dijo Sofía. Leonardo miró a Clara. Y entonces el mundo se detuvo. En su rostro, en la forma de sus ojos, en la manera en que sus labios se apretaban pensativamente, vio algo increíblemente familiar. Vio ecos del rostro de su propia madre en fotografías antiguas. Vio el reflejo de su propia barbilla. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tu hija, repitió, tardando en procesarlo. Es preciosa. ¿Cuántos años tiene? Sofía vaciló solo una fracción de segundo, pero Leonardo lo notó. Tiene 6 años, respondió. 6 años. Dedos helados se cerraron sobre su corazón. 6 años. Se habían divorciado hacía casi 7 años. Ella se había ido de su lado hace 7 años. Las matemáticas eran brutalmente simples e imposibles de ignorar. El tiempo encajaba perfectamente. Levantó la vista hacia Sofía, y en sus ojos debió haber una mezcla de conmoción y una pregunta silenciosa, porque su rostro se endureció. Felicidades por tu boda, Leonardo, dijo. Solo venimos un momento a darte nuestros deseos. Tenemos que irnos.
Agarró la mano de Clara con más fuerza y se dio la vuelta para irse. Leonardo se quedó paralizado, viéndolas marcharse. Vio cómo la niña, que podría ser su hija, desaparecía de su vida tan rápido como había aparecido en ella. A su alrededor, la música y las risas giraban, pero él solo oía un silencio atronador en su cabeza. Su día perfecto, su vida perfecta, acababa de hacerse añicos. El resto de la recepción de bodas fue para Leonardo como un sueño febril y congelado. Se movía, hablaba, sonreía, pero su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, persiguiendo la figura que se alejaba de Sofía y la niña de ojos familiares. Paola estaba furiosa. Sentía su ira como una corriente de aire frío cada vez que se acercaba a él. ¿Cómo pudiste hacer eso? Siseó cuando se encontraron solos un momento junto a la barra. ¿En nuestro día de bodas? ¿Traerla aquí? No la traje yo, Paola, respondió mecánicamente. Ella vino, como lo hicieron cientos de otros invitados. Su mirada vagaba hacia la salida. Ella no es como los otros invitados. ¿Y esa niña? Te vi mirándola. ¿De qué va todo esto? Leo no respondió. No podía. ¿Cómo podía explicar algo que ni él mismo entendía? ¿Cómo podía describir el shock que sintió, el frío helado corriendo por sus venas cuando Sofía dijo 6 años? Pasaron la noche de bodas en extremos opuestos de su enorme y estéril apartamento. Paola se arrojó en la cama de la habitación de invitados, cerrando de golpe la puerta, mientras Leonardo se paraba junto a la ventana panorámica, contemplando las luces de la ciudad sin ver nada. La imagen del rostro de Clara estaba grabada en el interior de sus párpados. A la mañana siguiente, tan pronto como su asistente respondió al teléfono, Leonardo dio una orden. Encuéntrame al mejor detective privado de la ciudad. Discreto. Lo necesito de inmediato. Una semana después, un delgado expediente beige yacía sobre su escritorio de ébano. Vaciló un momento antes de abrirlo. Era cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero tenía que saberlo. El informe era conciso y brutal en su simplicidad. Sofía Castillo, tras el divorcio, se había mudado a un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, apenas llegando a fin de mes. No había ningún hombre, ningún compañero a largo plazo. El detective anotó una breve relación justo después de su separación con un hombre que se había marchado del país 10 meses antes del nacimiento de Clara. No había forma de que fuera su padre. Página tras página, el informe pintaba la imagen de una madre soltera, luchando por sobrevivir, protegiendo a su hija del mundo. Y en la última página, había una foto tomada desde lejos, ligeramente desenfocada. Sofía y Clara, en un parque. Clara se reía, echando la cabeza hacia atrás, y en ese gesto, en la pura y desenfrenada alegría, Leonardo vio el niño que había sido hace mucho tiempo, antes de que la vida y la ambición lo convirtieran en piedra. Cerró el expediente. El aire salió de sus pulmones. Era la verdad. Clara era su hija. Tenía una hija. Durante 6 años, había tenido una hija y no lo sabía. Una oleada de emociones tan poderosa que lo hizo tambalearse. Lo invadió la ira hacia Sofía por haberle mentido. Un sentimiento abrumador de culpa por el tiempo perdido. Y algo más. Algo aterrador y nuevo. Instinto. La necesidad de proteger a esa niña que solo había visto durante unos minutos. Su fría y ordenada existencia comenzó a resquebrajarse. Las reuniones de la junta directiva parecían triviales. Los informes de beneficios perdieron su importancia. Todo lo que podía ver eran esos 6 años. 6 cumpleaños que no había celebrado. 6 primeras veces de las que no había sido testigo. 6 años de risas y lágrimas que no había compartido. Tenía que hablar con ella. Tenía que enfrentarse a Sofía. Encontró su dirección en el informe. Condujo hasta allí solo en su elegante sedán negro, que parecía absurdamente fuera de lugar junto al humilde bloque de apartamentos. Llamó a la puerta, con el corazón latiéndole en el pecho como un martillo. Sofía le abrió. Su rostro se endureció al verlo. ¿Qué quieres, Leonardo? Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Intentó cerrar la puerta, pero él puso una mano sobre ella. Por favor, Sofía, por ella. Su resistencia se debilitó. Lo dejó entrar. El apartamento era pequeño, pero acogedor y lleno de vida. Había dibujos infantiles colgados en las paredes y un oso de peluche tirado en el sofá. Era lo opuesto a su casa estéril. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Su voz era baja. Sofía se cruzó de brazos. Sus ojos ardían con un viejo y familiar fuego. ¿Por qué iba a hacerlo?
para que pudieras incluirla en tu agenda entre una reunión de la junta y una partida de golf, para que pudieras establecer un fideicomiso para ella y dar el caso por cerrado. Es mi hija. Su voz se elevó, llena de 6 años de frustración reprimida de la que ni siquiera era consciente. No, no lo es, respondió ella fríamente. No te la mereces. No estuviste allí en las noches de insomnio, en las fiebres, en los primeros pasos y las primeras palabras. No estuviste allí cuando lloraba por un padre que nunca tuvo. No tienes derecho a llamarte su padre ahora, solo porque tu curiosidad ha sido satisfecha. Cada palabra de ella era un golpe. Sabía que tenía razón, pero eso no cambiaba el hecho. ¿Por qué insistes? Su voz era ahora suplicante. Tenía que haber una razón, una verdadera razón. Ella lo miró, y había un dolor tan profundo en sus ojos que le dolió. ¿Recuerdas a Lucía Navarro?, preguntó en voz baja. El nombre lo golpeó como un rayo. Lucía Navarro, empleada del departamento de marketing. La había despedido. Recordaba la farsa. Había habido alguna infracción de las normas, alguna pequeña deslealtad. La despidió sin dudar, como ejemplo para los demás. Sofía se había enfurecido entonces. Había sido una de sus últimas y mayores peleas. ¿Qué tiene que ver ella con esto?, preguntó, desconcertado. Estaba embarazada de 6 meses, dijo Sofía, y su voz tembló. Te suplicó. Dijo que era madre soltera, y tú la miraste como si no fuera más que un problema a resolver, y destrozaste su vida por principios. Ese día, mientras te veía destrozarla sin pestañear, yo también estaba embarazada de Clara. Y me di cuenta de que nunca permitiría que mi hija fuera criada por un hombre que tiene hielo en lugar de corazón. Me fui para protegerla. De ti. La habitación dio vueltas. Leonardo tuvo que apoyarse en la pared. La verdad, cuando finalmente llegó, era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. No fue solo traición o ira, fue su propio acto frío y calculador lo que le había costado una familia. Un implacable trazo de pluma había destrozado no una, sino 2 vidas, la suya y la de Lucía Navarro, y él ni siquiera se había dado cuenta. Leonardo salió del apartamento de Sofía como en una bruma. Sus palabras resonaban en su cabeza. Cada una de ellas era una acusación para la que no tenía respuesta. El recuerdo de la cara de Lucía Navarro, congelado durante años, ahora regresaba con una claridad aterradora. Su miedo, su incredulidad. Y él no había sentido nada, absolutamente nada. Solo ahora, en retrospectiva, se dio cuenta de la magnitud de su crueldad. Su vida con Paola se convirtió rápidamente en un campo de batalla. No podía fingir más. Sus pensamientos giraban en torno a Clara, en torno a Sofía, en torno a los años perdidos. Paola, sintiendo su distanciamiento, se volvió aún más posesiva y recelosa. «Sigues pensando en ella, ¿verdad?», lo confrontó una noche. Su voz era afilada. «Esa mujer y su mocosa intentan destrozarte, Leo, y tú se lo permites. Se llama Clara», dijo en voz baja, y el simple hecho de decir su nombre le causaba dolor. «Y es mi hija». Paola soltó una carcajada, pero no había alegría en ella. «Tu hija, Leo, por favor, es una trampa de dinero. Sofía está en bancarrota y vio su oportunidad. Y tú, tonto, te has creído todo». «No se trata de dinero», intentó explicar, pero sabía que era inútil. Hablaban idiomas diferentes. Para Paola, todo se reducía a dinero, estatus y poder. Una vez también para él, pero ya no. Empezó a actuar. Sabía que no podía simplemente irrumpir en sus vidas. Sofía tenía razón. No se lo merecía, pero tampoco podía quedarse al margen. A través de sus abogados, creó un fideicomiso anónimo para la educación de Clary, asegurándose de que Sofía nunca supiera de dónde venía el dinero. Era lo mínimo que podía hacer. Un frío gesto financiero que ella tanto despreciaba, pero no era suficiente. La necesidad de ver a Clary, de formar parte de su mundo, aunque fuera a distancia, se había convertido en una obsesión. Descubrió a qué parque acudían los fines de semana. Un sábado, condujo hasta allí, aparcó el coche a cierta distancia y simplemente observó. Claire corría por el césped, persiguiendo palomas. Su risa flotaba en el aire. Sofía estaba sentada en un banco, observándola con una sonrisa cargada de amor y cansancio. Leonardo sintió una punzada de celos tan aguda que le dolió. Ese debía ser él. Debería ser él quien corriera tras ella por el césped, quien la recogiera en sus brazos, quien oyera su risa de cerca. Durante las siguientes semanas, estas visitas clandestinas al parque se convirtieron en su ritual, su único consuelo. Se sentía como un fantasma acechando la vida que debería ser la suya. Un día, reunió el valor.
Salió del coche y se cruzó casualmente en su camino. Su corazón latía desbocado. Sofía se paralizó al verlo. Su rostro se convirtió instantáneamente en una máscara de desconfianza. Claire, curiosa, se detuvo y lo miró con sus grandes y perspicaces ojos. «Leonardo», dijo Sofía con frialdad. «¿Qué haces aquí?» «Paseando», mintió él. «Qué coincidencia tan extraña». Se agachó para estar a la altura de los ojos de Clary. «Hola, Clara». La niña se escondió detrás de su madre, pero no dejaba de mirarlo. Leonardo sacó una pequeña caja de madera bellamente tallada. Recordó que a Sofía le encantaban esas cosas. «Tengo algo para ti», dijo en voz baja. Sofía quiso protestar, pero Claire, intrigada, salió de detrás de ella. Tomó la caja con vacilación. La abrió. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, descansaba una pequeña brújula plateada. «Para que nunca pierdas el rumbo», susurró Leonardo. Claire miró la brújula y luego a él. En sus ojos no había miedo, solo curiosidad. Por un momento pensó que diría algo, pero entonces Sofía la tomó suavemente de la mano. «Tenemos que irnos. Gracias por el regalo». Su voz era un poco más suave, pero la distancia seguía siendo palpable. Se marcharon, y Leonardo se quedó solo, sintiéndose más vacío que nunca. Pero ese pequeño momento, esa mirada de Clary, le dio una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. El punto de inflexión, cuando llegó, fue repentino y aterrador. Una llamada de Sofía lo despertó en mitad de la noche. Su voz se entrecortaba por el pánico. «Claire está en el hospital. Tiene fiebre muy alta. No podemos bajarla. Tienen problemas para diagnosticarla. Leonardo, tengo miedo». El mundo de Leonardo se redujo a esa única frase de pánico. En 10 minutos, estaba vestido y corriendo hacia el hospital, dejando atrás a una Paola dormida sin una palabra de explicación. Encontró a Sofía en el pasillo de pediatría. Estaba pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto. Se lanzó a sus brazos, y él la abrazó con fuerza. Toda la distancia y la ira se desvanecieron ante el miedo compartido. «¿Qué dicen los médicos?», preguntó. «No lo saben. Sospechan de una rara enfermedad autoinmune, pero necesitan más pruebas». Hablaban de genética, de muestras de los padres para acotar la búsqueda. Lo miró, y en sus ojos estaba todo el miedo, el pesar y una súplica silenciosa. Ese era el momento, el punto de no retorno. Podía retirarse, fingir que no era su problema, proteger su matrimonio y su reputación, o podía salir a la luz y admitirlo todo. No dudó ni un segundo. «Hagámoslo», dijo. «Diles quién soy. Haré lo que sea necesario». El alivio que inundó el rostro de Sofía fue casi palpable. Los días siguientes fueron una pesadilla. Esperaban los resultados de las pruebas, mientras el estado de Clary empeoraba. Leonardo no abandonaba el hospital. Dormía en una incómoda silla junto a la cama de Sofía, bebía tazas de café hospitalario aguado y miraba a través del cristal a su hija conectada a máquinas que la mantenían con vida. Paola llamaba, gritaba, amenazaba. Él la ignoraba. Su antiguo mundo había dejado de existir. Solo importaba esa niña en la cama del hospital. Una noche, mientras estaban sentados en silencio en el comedor del hospital, Sofía finalmente se derrumbó. «Es mi culpa», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «La mantuve alejada de ti. Quizás, si hubieras estado en su vida, si los médicos hubieran tenido tu historial médico antes, quizás no sería tan grave». «No, Sofía, es mi culpa», dijo, las palabras saliendo de lo más profundo de su alma. «Todo esto, si no hubiera sido el hombre que soy, ese monstruo que despidió a la gente de Varo, tú nunca te habrías ido. Habría tenido estos 6 años. Habría estado ahí para ella desde el principio. Yo lo hice». Por primera vez en años, Leonardo lloró. Lloró por el tiempo perdido, por su crueldad, por el dolor que había causado y por el miedo a que fuera demasiado tarde para arreglarlo. Sofía le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron. Un gesto de consuelo en medio del caos. «Es fuerte, Leo. Es una guerrera, como tú». Más tarde esa noche, mientras estaba sentado junto a la cama de Clary, sus ojos se abrieron por un instante. Estaban nublados por la medicación, pero lo miró directamente. Su pequeña mano se deslizó de debajo de la manta y se extendió hacia él. La agarró suavemente, temiendo romperla. «No estés triste, papá», susurró. Su voz era apenas audible. «Papá». Esa sola palabra lo golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Atravesó años de armadura, capas de hielo que había construido alrededor de su corazón,
y llegó directo al núcleo de su ser. En ese momento, sosteniendo la pequeña y ardiente mano de su hija, Leonardo Reyes nació de nuevo. Sabía lo que tenía que hacer. El diagnóstico finalmente llegó, una forma rara y agresiva de artritis idiopática juvenil que estaba atacando sus órganos internos. El tratamiento era experimental y requería un trasplante de células madre. Las posibilidades de encontrar un donante compatible fuera de la familia eran escasas. Las pruebas genéticas confirmaron lo que Leonardo ya sabía en su corazón. Él era el donante perfecto. La noticia era a la vez aterradora y liberadora. Podía salvarla. Tenía la clave de su supervivencia en su interior, pero el precio por usar esa clave era público. Ya no podía esconderse. Al salir del consultorio médico, supo que su antigua vida había terminado. Paola le había dejado una docena de mensajes furiosos. La junta directiva de su empresa exigía explicaciones por su ausencia repentina e inexplicable. El mundo que había construido tan cuidadosamente exigía su atención. Ignoró todo. Su única prioridad era Claire, pero sabía que para ayudarla tenía que afrontar las consecuencias. Ya no podía esconderse en las sombras. Llamó a su jefe de Relaciones Públicas. «Convoca una rueda de prensa para mañana por la mañana», dijo. Su voz era tranquila y decidida de una manera que no había sentido en años. «Tengo una declaración que hacer». A la mañana siguiente, se paró ante un enjambre de cámaras y micrófonos. No llevaba su habitual traje impecable. Llevaba unos sencillos vaqueros y una camisa arrugada de otra noche pasada en el hospital. Parecía cansado, pero sus ojos ardían con una nueva determinación. No leyó de un guión, habló directamente desde el corazón. «Hace muchos años tomé una decisión de negocios». Comenzó, y un silencio cayó en la sala. «Despedí a una empleada por una infracción menor. Estaba embarazada y me rogó piedad. No la tuve. Lo consideré una muestra de fortaleza. Hoy sé que fue la mayor cobardía de mi vida», continuó, su voz sin temblar. Contó toda la historia de Sofía, testigo de su crueldad, de cómo se marchó para proteger a su futuro hijo. De los 6 años de ignorancia, del encuentro en su propia boda y, finalmente, de la enfermedad de Clary y de ser su única esperanza. «Durante años construí un imperio, creyendo que eso definía mi valor», concluyó, mirando directamente a las lentes de las cámaras. «Me equivoqué. Mi valor como ser humano se definirá en las próximas semanas en una habitación de hospital. Renuncio a mis funciones diarias como CEO para estar con mi hija, y cuando ella se recupere, me dedicaré el resto de mi vida a ser el padre que merece y el hombre que debería haber sido siempre». Salió de la sala sin responder a ninguna pregunta, dejando atrás el caos y la tormenta mediática. Las consecuencias fueron inmediatas. Paola presentó una demanda de divorcio. Sus abogados exigieron una indemnización astronómica por la humillación pública. Las acciones de su empresa se desplomaron. La Junta convocó una reunión extraordinaria para discutir su destitución. Su mundo financiero y social implosionó, y a Leonardo no le podía importar menos. Regresó al hospital, a la tranquila habitación donde las 2 personas más importantes de su vida lo esperaban. Al entrar, Sofía estaba viendo una repetición de su conferencia en un pequeño televisor. Lo miró, y en sus ojos había lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de orgullo. «Fue lo más valiente que he visto en mi vida», susurró. Se acercó a la cama de Clary. Dormía pacíficamente. Agarró su mano. Se sintió más en paz que nunca en su vida. Había perdido casi todo lo que consideraba importante, pero había ganado algo mucho más valioso. Una oportunidad de redención, una oportunidad de ser padre. El procedimiento de trasplante fue agotador, tanto para él como para Clary, pero en las semanas siguientes, lentamente, milagrosamente, empezó a funcionar. El color volvió a las mejillas de Clary. Su energía regresó. El día que los médicos anunciaron que estaba en remisión fue el día más feliz de la vida de Leonardo. Mientras tanto, su mundo exterior también comenzó a cambiar. Su confesión pública, en lugar de destruirlo, provocó una ola inesperada de simpatía. La gente se conmovió por su sinceridad. En la junta directiva, donde sus rivales ya estaban afilando sus cuchillos, su mentor más antiguo, un hombre llamado Ricardo, salió en su defensa. «Este hombre», dijo Ricardo en una reunión de la junta, «perdió su alma construyendo estas empresas, y ahora la ha recuperado. ¿Realmente queremos deshacernos de un líder que ha aprendido lo que significa ser humano? Yo no». La votación no fue unánime, pero fue suficiente. Leonardo conservó su puesto, aunque en nuevos términos. La Junta acordó su ausencia temporal
y respaldó su iniciativa de crear una fundación para apoyar a los padres solteros en dificultades. Su primera acción fue encontrar a la gente de Varo. La encontró trabajando en una pequeña empresa, todavía luchando. Se disculpó personalmente y le ofreció una generosa compensación y un puesto en su nueva fundación. Ella aceptó entre lágrimas. Fue el primer paso en un largo camino para enmendar el pasado. La culminación de todo, sin embargo, no fue una reunión de la Junta ni una rueda de prensa. Fue un momento tranquilo, semanas después de que Clary saliera del hospital. Los tres estaban sentados en el sofá de una casa nueva, más pequeña, pero mucho más cálida, que Leonardo había comprado. Veían una película animada. Claire, acurrucada entre él y Sofía, se quedó dormida. Su cabeza descansaba sobre su hombro. Leonardo miró a Sofía por encima de la cabeza de su hija. Sus miradas se encontraron. Ya no había ira ni dolor. Había comprensión, perdón y la promesa de un nuevo futuro. «Te amo, Leo», susurró Sofía. «Te amo a ti, a este hombre». «Yo también te amo», respondió. Y las palabras, tan tiempo no dichas, sabían a verdad. Se inclinó y la besó suavemente, para no despertar a Clary. No fue un beso como el de su primera boda, frío y calculador. Tampoco fue un beso apasionado de su juventud. Fue algo nuevo, algo mejor. El beso de dos personas que habían pasado por el infierno y habían encontrado el camino de regreso, unidas por la fuerza más poderosa del universo, el amor por su hijo. Su transformación fue completa. Había perdido un imperio para ganar un reino construido no sobre acero y cristal, sino sobre la risa, la confianza y el calor de una pequeña mano aferrada a la suya. Pasó un año. La vida de Leonardo Reyes era irreconocible. Vendió su estéril ático en el centro de la ciudad y se mudó con Sofía y Clara a una casa con jardín. Sus días ya no estaban llenos de interminables reuniones y análisis de mercado. Comenzaban con panqueques con forma de dibujos animados y terminaban con cuentos para dormir. En el trabajo, también se produjo una revolución. Como director general que había recuperado su alma, Leonardo transformó la cultura corporativa, introdujo horarios de trabajo flexibles para padres, amplió los programas de apoyo psicológico y desvió una parte considerable de las ganancias de la empresa hacia la caridad, especialmente a través de la fundación que ahora dirigía Lucía Navarro. Algunos inversores recalcitrantes se quejaron, pero la moral de los empleados se disparó, y la imagen pública de la empresa nunca había sido mejor. Leonardo descubrió que la empatía no era una debilidad, sino la mayor fortaleza de un líder. Clara florecía. Era una niña sana y enérgica de 7 años, llena de vida y curiosidad. La pesadilla del hospital se había convertido en un vago recuerdo. Era el sol alrededor del cual giraba ahora el universo de Leonardo y Sofía. Su relación, reconstruida sobre una base sólida de experiencias compartidas y respeto mutuo, era tranquila y fuerte. No tenían prisa por volver a casarse. Simplemente disfrutaban siendo una familia día tras día. Una noche, Leonardo entró en la habitación de Clara para arroparla. Estaba acostada en su cama, rodeada de peluches, y una pequeña lámpara de noche proyectaba un cálido resplandor en su rostro. «Papá», susurró. «Sí, cariño», dijo, sentándose al borde de su cama. «¿Me contarás un cuento? Pero no de un libro, uno de tu cabeza». Leonardo sonrió. Se había convertido en su pequeño ritual. «Está bien», dijo, tomando su manita entre las suyas. Había una vez, en un castillo de cristal muy alto, un rey. Lo tenía todo lo que podía desear: oro, joyas y un gran poder, pero su corazón estaba hecho de hielo y no podía sentir. Estaba muy solo, aunque él mismo no lo supiera. Clara escuchaba con los ojos muy abiertos. Un día, una pequeña princesa llegó a su reino. Tenía ojos de estrella y una risa de campanillas. Al principio, el rey no la notó, porque estaba demasiado ocupado contando su oro. Pero la princesa era persistente. Le dejaba dibujos del sol en el umbral y cantaba canciones bajo su ventana. La voz de Leonardo era suave y llena de ternura, hasta que finalmente el rey miró desde su castillo y, al ver la sonrisa de la princesa, ocurrió algo mágico. El hielo en su corazón comenzó a derretirse. Sintió calor por primera vez en su vida. Comprendió que todo su oro y joyas no eran nada comparados con la sonrisa de una princesa. ¿Y qué pasó después?, preguntó Clara soñolienta. El rey abandonó su castillo de cristal para siempre. Aprendió a reír y a construir castillos de arena, y descubrió que el verdadero tesoro no es lo que tienes, sino a quién tienes a tu lado, y vivieron felices para siempre. Se inclinó
y le dio un beso en la frente. Su respiración ya era rítmica y tranquila. Se había dormido. En la puerta estaba Sofía. Los observaba con una sonrisa en el rostro. Se acercó y abrazó a Leonardo por detrás, apoyando la cabeza en su hombro. «Ha sido un cuento precioso», susurró. «Porque tiene un final feliz», respondió él, girándose para mirarla a los ojos. En el silencio de la habitación infantil, a la luz de la pequeña lámpara, encontraron su propio «felices para siempre». No era un reino de cuento de hadas, sino algo mucho mejor. La vida real, llena de imperfecciones, pero rebosante de un amor que valía cada precio. Leonardo Reyes, el antiguo rey de hielo, finalmente había encontrado su hogar. Y así concluye nuestra historia de hoy. Es un relato sobre que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, y que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por el amor que damos y recibimos. A veces, las lecciones más difíciles de la vida nos conducen a las recompensas más hermosas. Esperamos que esta historia haya tocado vuestros corazones. Si es así, no olvidéis darnos un me gusta y compartir este vídeo con vuestros seres queridos. Vuestro apoyo es invaluable para nosotros. También nos encantaría conocer vuestra opinión. ¿Qué parte de esta historia os ha conmovido más? ¿Y qué significa para vosotros la verdadera familia? Dejadnos saber en los comentarios de abajo. Nos encanta leer vuestros pensamientos e historias. Escribidnos también desde qué país nos estáis viendo para que podamos enviaros un saludo especial. Para aquellos que son nuevos aquí, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Estamos preparando muchas más historias conmovedoras para vosotros, que esperamos os sirvan de inspiración. Gracias por ser parte de nuestra maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo video. Yeah.